Buenas noches, estimados compañeros. El día de hoy le vengo a hablar sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. Primero que nada, tenemos que partir de que una investigación es un proceso que consiste en la búsqueda, recopilación de información con la finalidad de obtener un conocimiento o darle solución a una problemática. En este sentido, en un proyecto de investigación es fundamental tener claro el marco metodológico porque este es el que le va a dar las directrices y el enfoque necesario para que la investigación tenga resultados de calidad y con validez. En este sentido, debemos recordar que uno de los aspectos fundamentales de este marco metodológico son los instrumentos de recolección de datos, que según lo expresado por Fidias Arias, estos se refieren a cualquier recurso, dispositivo o formato que se utiliza para obtener, registrar o almacenar la información, destacando que se debe tener clara la técnica que mejor se ajusta al logro de los objetivos. Es por ello que al momento de realizar un instrumento de recolección de datos se debe tomar en cuenta lo que es la validez del instrumento. La validez se define como la medida en que un concepto se mide con precisión. En este sentido, cuando se tiene validez, se sabe que el método y la técnica de medición son coherentes y capaces de producir resultados acordes a la realidad. Hay que destacar que la validez se mide en grado, no de manera excluyente, sino en términos de alta, media y baja validez, y debe ser demostrado y comprobado. Es importante destacar que para corroborar la validez de una investigación se deben tomar en cuenta los tres criterios principales. Validez del contenido. A través de esta se busca responder si cubre con todo el ámbito relacionado con la variable o el constructo. Por otro lado, la validez del constructo se refiere a si se pueden hacer inferencias sobre las puntuaciones de las pruebas relacionadas a los conceptos estudiados. Esta validez del constructo permite hacer una inferencia entre los resultados obtenidos de la validez del contenido y la validez del criterio. Por último, la validez del criterio se hace referencia a cualquier otro instrumento que mide la misma variable. Otro de los instrumentos que hay que tener en cuenta al momento de realizar un instrumento de recolección de datos es la confiabilidad. La confiabilidad hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para generar resultados consistentes y reproducibles cuando se aplica repetidamente al mismo grupo de individuos en distintos momentos. Un instrumento debe ser consistente en su ampliación, es decir, que en la medida que los resultados sean los mismos cuando se apliquen en diferentes momentos al mismo sujeto. Cuando estos resultados se alejan entre sí, quiere decir que el instrumento no es confiable. Existen varios tipos de confiabilidad. En primer lugar, tenemos la confiabilidad en relación con el calificador. ¿Qué quiere decir esto? Dos calificadores con el mismo nivel evalúan los resultados de la aplicación de un instrumento y entonces luego hacen un proceso de correlación que puede ser a través del coeficiente de Pearson o a través de acercamiento por porcentaje. Tenemos la confiabilidad en curso en el tiempo, que es cuando se aplica este ítem en diferentes momentos a la misma muestra. Tenemos la confiabilidad de consistencia. Este se refiere a cuando los ítems miden con consistencia la misma variable. Por último, tenemos la confiabilidad entre observadores, que se hace como especie de una triangulación en donde tenemos evaluadores que utilizan diferentes técnicas y diferentes instrumentos con la finalidad de ver si hay correlación con los datos que se obtienen de la aplicación del instrumento. Para construir un instrumento de recolección de datos se deben cubrir unas fases. La primera fase es determinar el propósito del instrumento, es decir, saber cuál es la finalidad, cuál es el propósito de la aplicación del mismo. Decidir sobre el tipo de instrumento, contextualizar el contexto. Para ello es necesario hacer una revisión detallada de la literatura especializada en torno al problema planteado. Tenemos la operacionalización del constructo, que son el conjunto de ese conjunto de tareas que se validan de manera empírica para determinar qué tan efectivo es el constructo. Tenemos posteriormente lo que es la integración del instrumento, que es ya como quien dice la construcción del mismo en cuanto al número de ítem, el tiempo, las instrucciones, realización de la prueba piloto, que es aplicar el ítem a una parte de la muestra para luego hacer las inferencias de la aplicación de esa prueba piloto a través de un estudio técnico.
Esperando que les haya gustado toda la información que le hemos presentado, queda de ustedes Jairo Ricardo.